Amados hermanos en Cristo, hoy continuaremos con el mensaje de la semana pasada. Ya vimos que Jesús murió como un grano de trigo a fin de cosechar abundantes frutos. También hablamos del principio espiritual que dice que mientras más muera a lo carnal, más vivirá por el Espíritu. Así que deberá morir a su naturaleza carnal o pecaminosa para vivir por el Espíritu y dar fruto espiritual. Asimismo, mencionamos que la primera área en la que necesita morir es al ego o yo. Hoy continuaremos enfocándonos en el capítulo 15 de Primera de Corintios y hablaremos en detalle de la forma en la que deberá morir a su ego. Los versículos 42 al 44 puntualizan las características de aquellos que resucitarán a la vida eterna, con cuerpos espirituales, imperecederos, después de que su vida en este mundo termine. Cito, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucita con gloria. Se siembra en debilidad, se resucita con poder. Se siembra cuerpo natural, se resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural, también hay cuerpo espiritual. Primero, ¿qué significa la frase resurrección de los muertos? Aquellos que aceptan al Señor Jesucristo como su Salvador y reciben el Espíritu Santo, habrán vuelto a nacer, es decir, su espíritu que había estado muerto o inactivo debido al pecado original de Adán, habrá revivido. Incluso si muere físicamente, su espíritu y su alma permanecerán vivos. Por eso se les llama dormidos, no muertos, porque su espíritu habrá revivido. Y es porque el espíritu no muere. Sin embargo, el espíritu de los que mueren sin haber aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador no revivirá. Hay una inmensa diferencia en esto. Esto no significa que el espíritu de aquellos que murieron sin haber aceptado al Señor desaparece. El espíritu no se extingue. No obstante, como su espíritu no habrá revivido, su alma irá irremediablemente a la muerte eterna en el infierno. En cuanto a los que no están muertos sino dormidos, su cuerpo habrá dejado de existir físicamente. Ese cuerpo mortal de carne y hueso será enterrado y volverá al polvo, de donde fue formado. Sin embargo, su espíritu y alma seguirán vivos e irán al sepulcro o Hades superior. El cuerpo físico de los que mueren en Cristo volverá a ser un puñado de polvo. Pero cuando el Señor retorne, el cuerpo perecedero resucitará y se convertirá en un cuerpo espiritual. A medida que ese cuerpo espiritual se una con el espíritu y el alma que descienden con el Señor en el aire, se convertirá en un cuerpo perfecto y resucitado. A esto se le conoce como la resurrección de los muertos. Así como el cuerpo físico muere y se descompone, pero resucita como cuerpo espiritual para que la resurrección ocurra, igualmente deberá sembrar lo perecedero o corruptible que hay en su ser para cosechar lo imperecedero. Es decir, en la medida en que siembre lo perecedero y haga morir lo pecaminoso, dará buenos frutos. Por eso, hay que sembrar lo perecedero. Primero, es necesario sembrar o hacer morir los pensamientos de lujuria y deseos carnales, para cosechar pensamientos espirituales. El capítulo 8 de la carta a los Romanos en esta versión señala, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es siempre enemiga de Dios, porque nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Es decir, consentir que la naturaleza pecaminosa controle su mente llevará a la muerte, porque juzgará, condenará, odiará y tendrá celos de los demás. Todo esto, en última instancia, conducirá a la muerte eterna en el infierno. Hay quienes se imaginan que los demás los molestan y odian, por esto los juzga y condenan.
Esos sentimientos de incomodidad y fastidio dan lugar a pensamientos carnales. Esa tendencia de la carne es tóxica y virulenta. Es una cepa viral espiritual. Sin embargo, aquellos que viven conforme al Espíritu siempre tendrán gozo, gratitud y paz. Los que viven de acuerdo con la palabra de verdad irradiarán paz. A pesar de enfrentar momentos difíciles, no se dejarán llevar por la ira ni las preocupaciones. Estarán en paz porque tienen pensamientos espirituales, sin importar lo que vean o escuchen. Fijar la mente en los deseos del Espíritu es pensar con fe en Dios y en su verdad. Ahora, si alguien lo critica o incomoda y cede a sus emociones, accionará conforme a su naturaleza pecaminosa. Sin embargo, si medita en lo que hubiera hecho el Señor en esa misma circunstancia, hallará la respuesta en la verdad. No obstante, si a pesar de resistirse a esa inclinación o tendencia carnal, se queja, deberá orar confesando a Dios que no ha perfeccionado esa área gris en su interior y que esa naturaleza pecaminosa carnal aún controla su mente. Reitero, si piensa en lo que hubiera hecho el Señor en esa misma situación, podrá superar esa dificultad. Deberá persistir orando a fin de despojarse de esa inclinación carnal pecaminosa. En la medida en la que ora de esta manera, hará morir cada vez más esos pensamientos carnales y podrá enfocar su mente y pensamientos en lo espiritual. Y eso le dará gozo y paz. Ahora, no piense que los que han alcanzado cierto nivel del espíritu no enfrentan problemas. Claro que sí lo hacen. Pueden atravesar por adversidades o por momentos de incomodidad. Sin embargo, aún así, estarán en paz porque tienen su mente focalizada en lo espiritual y en la verdad. Parece que no tuvieran problemas porque no ven la prueba como una dificultad. Si odia a alguien, deberá arrepentirse y corregirse, desechando ese mal sentimiento de su corazón. No vea esa situación como una prueba imposible de superar. Esa circunstancia no es la causa de su problema. Concéntrese únicamente en cambiar por la palabra. Si no tiene esos pensamientos incómodos y carnales, siempre estará en paz. No obstante, si aún tiene esa tendencia carnal, se sentirá estresado. Si no está en paz, primero deberá averiguar el origen de esa inclinación carnal y de esos pensamientos pecaminosos. Así hallará la causa del pecado que lo tiene atado. No tiene paz porque el pecado lo separa de Dios. Si el Espíritu controla su mente, siempre tendrá paz porque pensará en hacer lo que el Espíritu desea. Si es guiado por el Espíritu Santo, podrá orar y buscar la ayuda de Dios sin estresarse. Será fiel al Señor y estará siempre alegre y agradecido. Si el Espíritu controla su mente y pensamientos, podrá superar toda adversidad. Los pensamientos carnales y los espirituales se oponen entre sí. Si acciona siguiendo la tendencia carnal, Dios no obrará en su vida. El maligno operará en la vida de aquellos que tienen su mente puesta en la carne. Juzgarán y condenarán a otros y accionarán con maldad en base a su forma de pensar y criterio personal. A pesar de las numerosas veces que Dios menciona en su palabra que no debe juzgar ni murmurar, aún así lo harán. Perderán la gracia y la plenitud del Espíritu en la oración. Ahora, para sembrar pensamientos carnales, perecederos y cosechar pensamientos espirituales, deberá morir cada día, al igual que el apóstol Pablo. Si desecha toda inclinación carnal, se despojará de esos falsos sentimientos y solo quedarán los pensamientos espirituales de bondad y justicia. En la medida en que se despoje de esa mente carnal y muera a sí mismo, resucitarán en su corazón cualidades espirituales imperecederas. El problema es que esos pensamientos carnales no se pueden desechar todos a la vez. Por eso, necesita examinar cada día su mente y pensamientos a la luz de la palabra.
y orar con todo su corazón. Entonces desechará la maldad de su interior. Es decir, su mente ya no estará dominada por la carne y sus pensamientos serán del espíritu. Por ejemplo, después de ver pornografía, lo más probable es que su mente quede infectada por imágenes de escenas virtuales de sexo. Los que son adictos a los videojuegos pensarán en esos juegos, incluso si no están frente a una computadora. A esto me refiero cuando digo pensamientos carnales. Hay otros que tienen una fijación mental de que los demás hablan mal de ellos. Esos pensamientos harán que se sientan molestos. Esos también son pensamientos carnales. Debe examinar si tiene alguna de esas tendencias, incluso si luego de escudriñar su corazón y percatarse que tiene esa inclinación carnal y decida despojarse de esos pensamientos, es posible que no los pueda controlar. Y será porque esos pensamientos engañosos y distorsionados se han aferrado como imanes o sanguijuelas en su corazón. Mientras tenga malos sentimientos, odio y resentimiento, lo que vea u oiga estará matizado por el tamiz de esos pensamientos carnales o por la parte de su alma que controla a Satanás. Satanás incitará la falsedad en su corazón a través de sus pensamientos. El campo de batalla del maligno será su mente. Esas ondas espirituales de maldad solo tienen que hacer contacto con la parte gris o de falsedad que hay en su corazón. Un ejemplo. Digamos que tiene resentimiento en su corazón. Entonces, si le dicen que alguien habla mal de usted o si lo reprenden por algo, se deprimirá sin darse cuenta. Y eso será porque hay resentimiento en su corazón. Y ese fastidio, incomodidad y dolor no desaparecerán. No logrará olvidar esa supuesta ofensa, de manera que lo volverá a sentir una y otra vez. Es decir, lo resentirá. Y ese sentimiento vendrá acompañado de rencor y hostilidad hacia la persona que se supone lo ha ofendido. Y lo peor de todo es que usted seguirá rumiando ese mal sentimiento, recordando otra vez esa misma situación, pensando que lo han amonestado sin razón alguna. Estos son pensamientos carnales que se exponen porque tiene resentimiento en el corazón y el deseo de ser exaltado, elogiado y reconocido. Por eso, cuando tales pensamientos le vengan a la mente, deberá contenerlos inmediatamente e indagar qué rasgos de maldad los provocan. Deberá orar admitiendo y confesando que se enfada cuando le llaman la atención, que no le agrada ser reconvenido por alguna falla o error. Incluso podría llegar a pensar que solo a usted se le reprende. Al orar de esa manera, Dios y el Espíritu Santo tocarán su corazón y discernirá que esos pensamientos carnales provienen de resentimiento y de ese deseo egoísta que busca ser halagado. Y le pedirá ayuda a Dios a fin de desechar ese resentimiento y morir a su ego. Al orar de todo corazón de esa forma, podrá desechar la falsedad en su ser, tendrá dominio sobre esos pensamientos carnales. Esforzándose así, el sentimiento de odio eventualmente se convertirá en una actitud de comprensión. Entenderá el punto de vista de la otra persona y comprenderá su postura, y toda incomodidad se desvanecerá. Para cambiar su forma de pensar, deberá persistir en este proceso de desechar la mentira y el engaño de su corazón a través de la oración. Ahora, cambiar los pensamientos carnales por pensamientos espirituales se compara con sembrar lo perecedero y cosechar lo imperecedero. Esto se menciona en 1 Corintios, y cito, se siembra en deshonra, se resucita en gloria. La deshonra en este versículo se refiere a todo lo que es injusto en su vida. Por ejemplo, la soberbia o la vanidad de la vida mancha el corazón y los pensamientos con esa falsedad. Si alguien usa ropa de marca y costosa, tiene un mejor auto, la envidia brotará de su corazón. Entonces, perderá la alegría y se sentirá amargado y desilusionado de su propia vida. El día se le volverá cuesta arriba. La verdad
es que no tiene la esperanza por llegar al cielo. Se mueve y reacciona siguiendo su propio criterio carnal. Su meta y dicha la determinan cosas materiales como la ropa fina, ir a buenos restaurantes y vivir rodeado de lujos. Alguien que siembra en deshonra para resucitar en gloria se arrepiente de envidiar lo que otros poseen al compararse con ellos. Siempre estarán alegres y agradecidos por todo. Tendrán la esperanza viva de ir al cielo y ese gozo llenará su corazón. Si siembra en deshonra y muere cada día a su ego, todo su ser se transformará por la palabra y Dios lo glorificará. En la misma medida en la que muera su ego, su alma prosperará. Y si su alma prospera, todo le irá bien y además será bendecido con buena salud. Habrá llegado a la plenitud del espíritu. Lo deshonroso incluye muchos atributos de falsedad, así como el amor por los placeres mundanos. Todo eso es vano, pueril y no tiene valor. Es posible que algunos se percaten que aún tienen en su vida aspectos que han sobrevalorado, que han formado su personalidad y que la palabra califica como deshonroso. Ahora se darán cuenta que en realidad no son valiosos. Todo esto ha formado su interior. Amor por lo mundano, compararse con los demás, codiciar lo que otros tienen y desear ser elogiado. Todo esto es deshonroso para Dios, y esos patrones son los que han moldeado su yo. Al definir quién es, algunos piensan en su apariencia externa. No obstante, en realidad es su corazón que define su yo. Si en su corazón hay amor por los placeres mundanos, tendencia a compararse con los demás, resentimiento, egolatría, obstinación, deseo de ser halagado, todos estos aspectos habrán formado su yo o ego. Deberá morir a todas esas inclinaciones y actitudes. Hasta aquí hemos hablado de los pensamientos carnales y de lo que es deshonroso para Dios. Ahora continuaremos con el pasaje bíblico de 1 de Corintios. Se siembra en debilidad, se resucita con poder. Y Mateo capítulo 18 señala, pues todo aquel que se humilla como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el capítulo 23 agrega, pero el mayor de vosotros será vuestro siervo. En este mundo, alguien que es humilde, que cede, se sacrifica, comprende, perdona y sirve, se le califica como servil e incluso tonto. Sin embargo, la palabra dice que será bendecido si siembra este tipo de bondad. Al humillarse, servir a otros y vivir por la palabra, tal vez crea que está perdiendo autoestima y que los demás lo menospreciarán. Pero déjeme decirle que Dios reconocerá su humildad, lo alabará, amará y protegerá. A medida que obedezca la palabra de Dios, se humille y sirva, el diablo huirá y prosperará en toda área de su vida. Así que, por favor, no elija el camino ancho del pecado y del egoísmo buscando ser elogiado en este mundo. Viva siguiendo los deseos del espíritu, desechando toda tendencia carnal y cosechando lo espiritual. Cierro con esto. Hasta ahora, hemos visto cómo morir a su ego o yo. No obstante, hay otra área en la que deberá morir. Y es en su familia. En la mayoría de los casos, la evangelización de la familia ocurre gradualmente una vez que uno de sus miembros comienza a asistir a la iglesia. Con respecto a esto, el capítulo 16 de Hechos señala, cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. Y en la primera carta a los Corintios leemos, porque el esposo no creyente es santificado en la esposa, y la esposa no creyente en el creyente. De otra manera, sus hijos serían impuros, pero ahora son santos. Si la esposa es creyente y se sacrifica, salvará a su esposo. Es decir, el esposo también será santificado a través de la palabra. Si el esposo cree primero, ayudará a su esposa no creyente a ser salva por no haber aceptado el Evangelio. Cuando los padres se santifican, esto es, son salvos los hijos, también serán santos al ser nutridos por sus padres en la verdad del Señor.
Sin embargo, si esta promesa se cumple o no, dependerá de la primera persona que acepte al Señor y al Evangelio en la familia. Digamos que es salvo. Eso no significa que los miembros no salvos de su familia automáticamente se convertirán en cristianos. Usted, que ya ha sido salvo primero, al morir a su ego, podrá predicarles la palabra a su familia y evangelizarla. Es decir, quien evangelice debe ser alguien de confianza en la familia. La familia es la que más cerca está de usted. Son los que mejor lo conocen. Si asiste a la iglesia y solo predica de palabra, pero no cambia su comportamiento, simplemente no le creerán. No obstante, si los miembros inconversos de su familia ven que ha cambiado para bien y que ahora es alguien diferente, entonces podrán confiar en lo que les dice. Incluso no necesitarán citarles pasajes de la Biblia, los sentirán en su corazón. Verán que desde que asiste a la iglesia es alguien mejor. Y en algún momento ellos mismos desearán ir al culto. Hay muchas maneras de morir a su ego en la familia. Una es dejar sus antiguos hábitos o modales. De esa manera, el resto de su familia podrá notar el cambio en su comportamiento. El capítulo 4 de Efesios dice, con respecto a su antigua manera de vivir, despójese del viejo hombre, que está viciado por los deseos engañosos. Antigua manera de vivir se refiere a los malos hábitos arraigados en su viejo yo, antes de conocer a Dios. Si solía decir groserías o maldecir, ya no lo hará. No se irritará ni se enfadará. Así los miembros de su familia verán que desde que asiste a los servicios en la iglesia es una persona completamente diferente. Y se preguntarán, ¿qué hay de especial en esa iglesia? En la medida en que se despoje de esos viejos hábitos, morirá a su ego en la familia. Sería aún mejor si su forma de expresarse y tono de voz igualmente cambiaran. Podría comenzar modulando su voz haciéndola más amable y suave. Incluso si su familia ya es cristiana, el nivel de gozo y felicidad aumentará dependiendo de la medida en que cada miembro muera a sí mismo, conforme a la palabra de verdad. La palabra de Dios es la única verdad, y cuanto más muera su yo, más fruto dará. Hermano, cada uno debe examinar su comportamiento y forma de ser en su trato con los demás, y no juzgar ni criticar a otros. Esfuércese por ser más comprensivo y por desechar todo pensamiento carnal. Reitero, en el grado en que muera a sí mismo, a sus patrones de pensamiento o criterio manifestará más frutos. No tenga miedo a humillarse. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que recuerde este principio espiritual de humillarse a sí mismo, despojarse de todo ego y morir cada día a todo egoísmo. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tu mano sobre todos los que están recibiendo por fe esta oración a través de enlace. Manifiesta tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dales la fe para que puedan creer y aleja todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos toda carga y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo todo dolor y limpia todo órgano interno, nervio y célula. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Sana toda enfermedad incurable, endémica, incluida la malaria, que toda enfermedad contagiosa, resfriado, tos, fiebre y gripe desaparezcan. Protégelos de toda clase de virus e infecciones. Límpialos de todo tipo de cáncer, cáncer de estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, a la próstata, al colon y cáncer de piel. Sana toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, tiroides, ginecopatía, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, diabetes, enfermedades cardiovasculares, afecciones de la piel y toda infección. Líbralos de todo tipo de discapacidad motriz, poliomielitis, derrame cerebral, artritis y lumbago. Que toda clase de dolor a la espalda, migraña y neuralgia desaparezcan. Libéralos de toda enfermedad mental, de toda epilepsia, autismo, depresión, trastorno bipolar y neurosis. Que toda parte paralizada recupere su movimiento y que los cojos y tullidos se levanten y caminen.
Sana a los que tienen problemas en la vista y el oído, que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Líbralos de todo tipo de accidente, restaura todo hueso fracturado, regenera toda parte quemada de su cuerpo. Que la sensación de ardor y de calor desaparezcan y que no queden cicatrices. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcóticos o sustancia tóxica. Renueva todo tejido y célula muerta. Que los muertos vuelvan a la vida. Concede la bendición de concebir a los que no pueden tener hijos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, astutos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de oscuridad y de maldad, y que tu luz descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad, que sus almas prosperen, tengan salud y sus familias sean evangelizadas. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Protege a tus hijos de todo accidente y guarda sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo y sus huestes celestiales. Y que todo lo que hagan, lo hagan para tu gloria. Manifiesta tu poder para que con toda confianza puedan testificar que has respondido a sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.